La desesperanza hace que nosotros culpemos a Dios por lo que no logramos, por lo que no alcanzamos, por lo que no hacemos, por lo que no se nos dio. Y es fácil culpar a Dios cuando hay tanta palabra de bendición, cuando hay tantas promesas en la Biblia donde el Señor se compromete contigo y conmigo, y de repente tú estás esperando por algo y que no pase. Ahora, Dios te puede dar una palabra, pero tú no te puedes cruzar de brazos. Dios te da una palabra, pero hay que trabajar. Hay que trabajar. La palabra que nosotros tenemos aquí en el Espíritu es que nosotros vamos a construir eso y lo vamos a terminar. Esa es la palabra. Pero nosotros estamos trabajando y estamos tocando puertas y estamos creyéndole al Señor y estamos gerenciando y administrando aquí y allá, porque Dios nos da una palabra, pero hay que trabajar. La desesperanza culpa a Dios porque es mucho más fácil culpar a Dios o culpar a otros que nosotros entrar en una reflexión de confrontación personal y decirnos qué dejé de hacer. ¿Por qué me está pasando esta situación? Habacuc estaba molesto porque creía que Dios le estaba obligando a pasar por la prueba, a pasar por la situación que está atravesando. La respuesta de Habacuc muestra cómo la desesperanza a menudo distorsiona nuestro entendimiento de cómo Dios actúa y que Dios es soberano para actuar. Mira cómo le dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y tú no me oirás? O sea, como que Dios está obligado a eso. Bueno, ¿qué es lo que te pasa, Dios? Así somos a veces, de trascendidos, de igualados, que pensamos que Dios es un muchachito demandado. A menudo culpamos a Dios por lo que Él no ha hecho. Y como Job decimos: ¿por qué me has quebrantado con tempestad y has aumentado mis heridas sin causas? Con frecuencia olvidamos todo lo que Dios ha hecho y todo lo bueno que Dios es. Y la Biblia dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Toda buena dádiva, todo don perfecto es lo que desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no tiene mudanza ni tiene sombra de variación. Dios está comprometido a bendecirnos. Pero tú y yo tenemos una concepción de la bendición distorsionada a la realidad bíblica, porque asociamos bendición a las cosas materiales que vemos, a las cosas materiales que logramos alcanzar. Y he enseñado en esta casa una y otra vez que bendición tiene que ver con cambio de mente, cambio de visión, cambio de lenguaje, cambio de actitud. Y cuando estas cuatro cosas cambian, entonces nuestro estilo de vida también va a cambiar. Es lo que Dios nos enseña, señores. Aún en la prueba, el apóstol San Pablo lo dijo de esta manera: a los que le amamos, a los que hemos sido llamados según el propósito de Dios, todas las cosas, las que la gente llama malas, medio malas, regulares, todas las cosas nos ayudan a bien, porque detrás de las pruebas, detrás de los procesos, siempre Dios tiene escondido propósitos que labran el carácter, que nos preparan para la grandeza, que están haciendo de nosotros esos vasos de honra a través de los cuales Dios se quiere glorificar. Alguien puede decir amén, pastor. Habacuc no podía ver eso. ¿Por qué? Por la desesperanza. Porque la desesperanza le distorsionó el ojo de la fe. La desesperanza le distorsionó el ojo de la fe. Tengamos cuidado de no caer en esa trampa. Los analistas están diciendo
que si a usted le pareció que el 2021 fue rudo, que delante del 2022 eso va a parecer un juego de carrito. Pero ¿sabe para quién es eso? Para el que no tiene esperanza. Porque el Dios que transitó conmigo el 2021 es el mismo que me dijo al comienzo de este año: toma mi mano y vamos a transitar juntos, porque estaré contigo y no te voy a dejar hasta que no haya hecho contigo todas las cosas que te he hablado. Gloria al Señor. Entonces, ese elemento de culpar a Dios, no caigas en ese error. Dios no es responsable de lo que dejaste de hacer. Dios no es responsable de las oportunidades que dejaste ir. Dios no es responsable de nuestra falta de planificación, de organización, de supervisión. No. Y el diablo quiere que caigamos en esa trampa para caer en autojustificación y entonces desplazar nuestra responsabilidad hacia terceros. Número 5, la desesperanza siempre ve lo negativo, nunca ve lo positivo. Y eso es una de las peores cosas que le puede pasar a una persona. Cuando Habacuc miraba a su alrededor, lo único que él veía era cómo todo se había echado a perder. Cualquier parecido con nuestra realidad piense los que caminaron por este país, los que manejaron por este país. Manejar por esa regional del centro, de Tejerías a Valencia, 25 años atrás. Ver los sembradíos de sorgo, de maíz, de trigo. Ver esos silos que almacenaban los cereales. Los que entraban a la zona industrial de Tejerías. Ver esas zonas, esas ensambladoras de todo tipo de vehículos, la zona industrial de Valencia, de Maracay. Wow, cuando uno pensaba en la región centro del país, uno veía algo impresionantemente próspero. Cuando los que vivimos en Ciudad Guayana, que conocimos Sidor, que conocimos Benalún, que conocimos esas empresas básicas del Estado, que conocíamos lo que se llamaba el comisariato, que eran como supermercados privados solamente para los trabajadores de las empresas básicas, y uno decía, wow. Cuando hoy transitas por todos esos lugares, estamos como Habacuc. Vemos silos oxidados y destruidos. Vemos refinadoras petroleras como la del Palito, Amuay, Punto Fijo, hechas chatarras. Vemos lugares que antes eran tierras prósperas y fértiles, llenas de monte. Entonces, es fácil caer en la desesperanza. Pero ¿sabes por qué es fácil caer en la desesperanza? Porque dejamos de mirar la palabra de Dios. Y usted me va a preguntar, ajá, Pastor Joel, ¿y si la tierra no produce, qué vamos a comer? ¿Y si no sale agua en los pozos, en los ríos, de qué vamos a tomar? Y si aquí y allá, óigame, no podemos mirar la Biblia como un cuento de hadas. No podemos mirar la Biblia como una historia de fantasía. ¿O es que usted cree que el Dios que hizo llover maná en el desierto por 40 años sostuvo al pueblo? Les dijo, no tomen de un día para otro. Y la Biblia dice que el que tomaba de más no le sobraba y el que tomaba de menos no le faltaba. O sea, el Señor tuvo cuidado de esa gente. Óigame, si no hay fruto en la tierra, si no hay agua en los ríos, Dios te va a sostener. Dios te va a sostener. ¿Cómo? Eso es problema de Él. Nuestro problema consiste en creer la palabra de Dios, aferrarnos a las promesas de Dios. El problema de Dios es cumplirla. Nosotros no podemos permitir que lo negativo sea lo único que veamos. Estaba tan cegado por la desesperanza que era incapaz de ver algo positivo, algo de lo que Dios estaba
por hacer. Sus palabras describen una situación apocalíptica, por lo cual la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia, y sigue y sigue y sigue. ¿Qué está afirmando Habacuc? Habacuc está afirmando que la palabra de Dios era vista con desprecio. O sea, que la palabra estaba perdiendo contundencia en el corazón del pueblo. En segundo lugar, estaba afirmando que la justicia no se veía, que había tal nivel de injusticia que aunque se luchara por la verdad, la mentira siempre parecía triunfar. En tercer lugar, afirmaba que aquellos que defendían la justicia eran tratados con hostilidad, eran amenazados, eran asesinados, eran traicionados. Por eso dice que la justicia era torcido y todo lo que se relacionaba con la verdad era maltratado. Parecía que no había nadie, ni siquiera Dios, que corrigiera el asunto. A ese nivel estaba el profeta de Dios. No sé si usted hoy dirá: oye, el pastor está pasado de positivo. El pastor se fumó un tabaco de positivismo antes de venir a predicar el día de hoy. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque bendito sea el Señor. Yo creo que sí. Voy a decir como dijo el cubano aquel: si he tenido años mejores, no lo voy a recordar, porque este va a ser mi mejor año. Este va a ser un año donde la gracia, la bondad, el poder, la misericordia, la unción, la gloria de Dios va a abrir camino delante de nosotros, va a abrir camino delante de la iglesia. Y lo voy a creer con todo mi corazón, porque donde hay una persona de fe, habrá un Dios dispuesto a hacer milagros. Alguien dice amén aquí el día de hoy. Esa negatividad de Habacuc se ve a menudo en las iglesias. Dígale al vecino: cuidado, cuidado. Personas que son incapaces de ver bien a alguno. Personas que tienen constantemente una perspectiva distorsionada de lo que se esconde detrás de los procesos. El Salmo 42 es un ejemplo de cómo la desesperanza puede llegar a impregnar de negativismo nuestras vidas. Allí dice: fueron mis lágrimas mi pan. Imagínate tú el drama de este hombre. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: oye, ¿y dónde está tu Dios? Eso usted no se lo va a tener que responder este año a nadie. Usted no va a tener que probarle a nadie de qué tamaño es su Dios. La gente se va a dar cuenta del tamaño del Dios al cual usted le sirve, del tamaño del Dios en el cual usted cree, del tamaño del Dios en el cual usted ha anclado su confianza y su esperanza. Usted no va a tener que defenderlo. Él se va a defender solo. Nuestro mayor ejemplo con relación a cómo evitar el peligro de la desesperanza es nuestro Señor Jesús. Vivió incomprendido entre los suyos. Los apóstoles le abandonaron. Uno de ellos lo traicionó, el otro lo negó. Pero él tenía claro que ese túnel de la desesperanza tiene un final. Él tenía claro que siempre hay una luz al final del camino. Siguió adelante a pesar de todo, haciendo la obra que tenía que hacer. Cuando la desesperanza te embargue al punto que te deprimas, arrugue los ojos. Si yo me quito mis lentes, sé que ahí hay gente, pero yo no distingo los rostros. Pero yo me pongo mis lentes y puedo distinguir el rostro de cada uno. Pero cuando no tengo mis lentes, para poder predicar tendría que estar haciendo así, para medio enfocar a ver quién me está viendo, para ver la expresión de las personas. Por eso, cuando tú tienes la fe en la promesa,
Eso te permite tener un enfoque correcto de la realidad. La realidad no es tu verdad. La realidad es circunstancial, la verdad es eterna. ¿Me estás escuchando, iglesia? La realidad es circunstancial. Lo que hoy es ya antes fue y pasó, pero la verdad ha permanecido por siempre y va a permanecer para siempre. No creas que tu realidad invalida la verdad de Dios. Aférrate a la verdad, no a la realidad. La realidad tal vez te está diciendo: estás limpio, no tienes nada, no tienes trabajo, es tu peor temporada. Pero la verdad dice que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará, que en lugares de delicados pastos Él nos pastoreará, junto a aguas de reposo Él nos hará descansar. Su palabra promete que Él va a preparar mesa delante de nuestros angustiadores. Por eso usar el lente correcto va a ser determinante en esta transición. Número 6, la desesperanza. ¿Quiere la solución? ¿Sabes cuándo? Ya. ¿Cuándo la quiere? ¿Hasta cuándo, Señor? La cosa es cuándo. Ya. Mire, si usted tiene un niño de 2 años, 2 añitos, imaginemos así hipotéticamente, imaginemos que el chamo sabe manejar y usted se va a meter un viaje de aquí a Barquisimeto. ¿Usted lo pone a manejar a él? No. Usted sabe que él sabe manejar, pero usted dice: no está listo, no está listo para administrar esta bendición. A veces Dios sabe que tú sabes, pero a veces Dios sabe que aunque tú sabes, no estás listo. Y uno como padre le dice al hijo: este carro va a ser tuyo, como esta empresa va a ser tuya, como esta casa va a ser tuya, pero en su tiempo va a ser tuyo. Pero tú lo quieres ¿cuándo? Ya. Como el joven, el hijo pródigo: dame la parte de los bienes que me corresponde ya. Así somos. Y está claro que Habacuc había estado orando acerca de la situación. Está claro que Habacuc había peleado con Dios y creía que Dios no estaba escuchando, que Dios no le iba a responder. Y el tono de Habacuc llegó a ser exigencia. Exigencia. Quería que Dios respondiera sí o sí. Y dice ahí: y daré voces a ti a causa de la violencia y no vas a salvar. Era casi que un reclamo. Y esto revela otro sutil comportamiento de la desesperanza. La desesperanza hace que nos volvamos impacientes. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Impacientemente esperé a Jehová y Él oyó la voz de mi clamor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo fue la cosa? Y pacientemente esperé. Y Él oyó la voz de mi clamor. Es cierto que muchos damos muestra de esta impaciencia y sin embargo pocos estamos dispuestos a reconocer nuestra impaciencia. No es fácil esperar en Dios, amados. No es fácil. Es difícil. Saber esperar en Dios es difícil porque uno quiere las cosas ya. Y es que es rico. ¿Tú te imaginas eso? Que tú le digas a Dios: Señor, quiero una casa, y mañana la tenga. Ahora quiero un carro, pasado mañana lo tiene. Necesito $1 millón, pasado mañana te tocan la puerta: oye, mira, soñé contigo, me sobraba esto y te lo traje. ¿Ah? Señor, estoy muy gordo,
quiero parecerme un Ken. Oye, qué maravilla fuera eso. El mundo entero fuera evangélico. Pero ¿sabes qué? Esto es un camino de fe. Este es un camino de forjar carácter. Este es un camino de forjar madurez. Este es un camino de seguir a Dios no por lo que Él nos da, sino por lo que Él representa en nosotros. Seguimos a Dios por lo que Él hizo por nosotros, aunque el Señor no nos diera nada. Simple hecho de saber que Jesús fue a la cruz y cargó nuestros pecados es suficiente razón para estar agradecidos. Es difícil reposar confiadamente en la provisión de Dios. Muchos somos como Habacuc al declarar que Dios no actúa según las fechas, los tiempos, los métodos y las maneras. Me quiero casar, pero quiero un hombre alto, rubio, ojos azules, pelo amarillo así, pero no amarillo cualquiera, amarillo así del que parece oro, casi que tenga escarcha, casi que pueda vender el cabello como un hilo de oro. Lo quiero musculoso, con el six pack, lo quiero con buenos molletones aquí, lo quiero, así lo quiero. Y terminas enamorándote de un negrito barloventeño, pelo chicharrón, bembón, orejón, narizón. Así pasa porque es lo que Dios tiene, es lo que Dios quiere entregarte. Eso es lo que hay. Por último, la desesperanza destruye toda esperanza en el futuro. Haga esto conmigo, así mire. Enseñe, señale hacia. Diga, ahí adelante hay algo grande preparado para mí. Ahí adelante hay algo grande preparado para ti. Habacuc pensaba que el futuro no podía llegar a ser de bien para su pueblo. Él había llegado a la conclusión de que la situación de Judá solo iba a empeorar, como muchos venezolanos están pensando. Y los cristianos debemos entender que la esperanza para el futuro, la esperanza hacia el futuro, tiene que ver con nuestra confianza en la palabra de Dios. Tiene que ver con cómo nosotros miramos las promesas de Dios. Fíjate qué interesante. Mira, una de las lecciones que mi esposa me da, bueno, yo diría que si no todos, casi todos los días. Y a veces me hace la salvedad y me dice, Joel, mira, no es que quiero parecer fastidiosa, pero todo esto que está pasando, ya el Señor lo habló. Mi esposa vive escuchando palabras proféticas todos los días. Y cuando a veces pasa algo en el mundo, él me dice, ya Dios había dicho eso. A mí no me sorprende nada de lo que está pasando. Nada. Y a veces yo la escucho y digo, oye, qué tremendo es estar en sintonía con lo que Dios dice. Porque cuando tú estás en sintonía con lo que Dios dice, nada te sorprende. Cuando nosotros estuvimos en el primer Aviva tu Fe que hicimos en Plaza Caracas, que lo transmitimos por enlace en 16 satélites al mundo entero, en esa plaza nosotros profetizamos, dijimos, para Venezuela viene una crisis humanitaria en el área salud, en el área alimentaria. ¿Cuántas cosas se anunciaron ahí? Mira, la gente nos criticó. ¿Qué no dijo la gente de nosotros? Bueno, cuando comenzó a arreciar la situación, que la gente peleaba, la gente se mataba
mató en algunos lugares por un kilo de harina pan. La gente hacía filas para comprar un kilo de arroz. Cuando esa situación, cuando la crisis de la moneda llegó, uno decía, qué tremendo es cuando tú estás en sintonía. ¿Se acuerdan ustedes cuando hace no sé cuántos años, en un mes de marzo más o menos, aparecí yo con un mensaje que decía, Dios me habló del cambio de género? Dios me habló que dejáramos de sembrar en bolívares, que comenzáramos a sembrar en el género que queríamos cosechar. Sembremos en dólares, sembremos en euros. Y cuando ni siquiera se hablaba de dolarización, cuando todavía tenía cierto poder adquisitivo nuestra moneda, nosotros comenzamos a cambiar esa cultura. Y sabes una cosa, es verdad, Venezuela cayó en una crisis, el país entró en una crisis, la iglesia de Cristo cayó en una crisis, pero yo te tengo que decir, este ministerio es un ministerio solvente. Este ministerio sigue soñando, creyéndole a Dios. Este ministerio, al igual que todo el mundo, ha atravesado momentos difíciles, pero Dios ha estado con nosotros porque hemos tratado de que nuestro oído sea sensible. Tal vez algunas cosas no le hemos escuchado al Señor, y en las que no le hemos escuchado ahí, pero en las que le hemos escuchado al Señor. Ya Dios había advertido a su pueblo acerca de lo que Habacuc se quejaba. Y si ellos rechazaban la voluntad de Dios, bueno, la esperanza se perdía. Amados, mantengámonos este año atentos a lo que Dios nos hable. Lo que va a pasar el martes aquí es vinculante para el futuro de este ministerio. La palabra profética que Dios nos entregue. Tal vez usted va a decir, pero bueno, mire, pastor, y el año pasado se dijo, sí, se dijo. Y para los que la creyeron, esa bendición llegó. Porque la palabra profética, aunque se le predique al mundo entero, no es para todo el mundo, es para el que crea. Cristo dijo, el que oiga mi palabra y la ponga por obra, ese va a ser mi discípulo. El que oiga la palabra, el que crea la palabra, el que camine en la palabra. Es imposible que el Dios de la palabra no la cumpla. Imposible. Cierro. Cuando no oímos a Dios, en tu vida pasará lo que dice Deuteronomio 28. Tendrás tu vida como algo que pende delante de ti. Estarás temeroso de noche y de día. No tendrás seguridad nunca. Pero cuando crees la palabra, te pasará también lo que dice Deuteronomio 28. Serás bendito en la ciudad. Serás bendito en el campo. Estarás siempre arriba, nunca estarás abajo. Serás cabeza, no serás cola. Lo que toques va a ser prosperado. Lo que pise va a ser tu heredad. Dios va a pelear tus batallas. Él va a estar contigo. Por eso hay que creer la palabra. Dios ve el final desde el comienzo. Nosotros no tenemos esa capacidad. Nosotros solamente vemos el comienzo, pero Dios y cuando Dios ve el final, nos pone a soñar con Él. Yo te puedo asegurar a ti, te lo puedo garantizar, Dios ya vio ese edificio terminado. Ya lo vio. Ya el Señor ha andado por el salón de las danzarinas, por el estudio de televisión, por el aposento de oración. Ya el Señor estuvo allí por la sala de ensayo. Ya el Señor ha paseado por los salones de clase, por las oficinas administrativas. Ya el Señor ha subido esas escaleras y las ha bajado. Ya Él vio las terminaciones, ya vio el tipo de piso, el tipo de paredes, el tipo de acabado. Ya Él vio el mobiliario, ya Él vio. Ahora ¿sabes qué va a hacer Dios? Él va a comenzar a bajar esos códigos al corazón nuestro y va a poner en nosotros el querer. Va a poner en nosotros el querer, y nosotros a través del querer de Dios vamos a poner el hacer. Y cuando ese hacer esté en plena ejecución, va a venir la provisión del Señor día tras día de manera inagotable. Y déjame decirte, todo
todo el que se deje usar para que los sueños de Dios se cumplan, verá a Dios bendiciendo sus propios sueños, prosperando sus propios sueños, ensanchando sus propios sueños. Así que agarra la desesperanza, métela en un saquito, hazle un buen nudo y cuando salgas de aquí tírala en el guaire. Y de aquí en adelante camine creyéndole a Dios, camine creyéndole al Señor, camine cuando oiga algo negativo en la prensa, en la radio, en la televisión, en las redes. Este será el año más difícil. Usted diga: a mí me va a suceder lo contrario. Este será un año de dolor. Usted diga: el mío será de alegría. Este será un año de mayores contagios. Para mí será un año de salud. Este será, usted diga: para mí será un año de bendición. Póngase de pie, por favor. Quiero ayudarte a hacer una oración, porque tal vez has vivido tu desesperanza en silencio y estás cargado, estás allí bajo presión. Quiero pedirte que levantes tus manos, y si me estás viendo a través del internet, esta palabra fue para ti. Te pido que extiendas tu mano hacia tu teléfono, hacia tu computador, y que repitas conmigo esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, confieso el día de hoy que Dios es mi esperanza, que Él renueva mis fuerzas, que en Dios estoy completo y que en Él lo tengo todo. Tu palabra dice que en tus manos están mis tiempos. Yo declaro hoy, Señor, que tu gracia, que tu bendición, que tu provisión irán delante de mí cada día de este año. Que veré tu gloria, que veré tu gloria. Te doy gracias, Señor. Amén.